a cualquier ser humano. Por supuesto, es más vulnerable la franja etaria mayores de 65 años y los niños. En los niños puede ser a veces hasta el 50% de las consultas en la época invernal. Y realmente las cifras que usted dio son reales. Es decir, tiene una alta mortalidad. Por eso es tan importante la prevención de la infección por neumonía. Bien, en el caso de los más chiquitos, ¿qué se considera? O sea, a ver, se considera, bueno, es un resfrío, tiene moquitos, cosas así, y mientras tanto es como que va pasando de un estadio a otro. No, 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 no. El resfrío común es el resfrío producido por un grupo de virus que se llama rinovirus. Y dura lo que dura justamente un resfrío, 3 o 4 días. La gripe, que es el virus de influenza, puede producir neumonía en los pequeños y en los adultos mayores. Ahí ya se produce una infección en el pulmón por el virus de la gripe. Y eso puede ser muy grave y ser fatal. Hay otros virus, como el virus sincicial respiratorio, que es un virus que penetra en la vía aérea de los pequeños y produce una neumonía severa que puede dejar secuelas, inclusive producir lo que se llama bronquiolitis. Por lo tanto, la infección por neumonía no es algo que se va agravando, es una infección en sí misma. No sé si soy claro. Ajá. Claro, no es que arranca con un resfrío y después se puede complejizar, no. Lo ha dicho, lo ha aclarado No. usted, claro. La neumonía es una infección en sí misma. Es una infección del pulmón, se genera una gran inflamación. Por ejemplo, el virus SARS-CoV-2, durante la COVID, que es la enfermedad por el virus SARS-CoV-2, produce una neumonía severa en el pulmón que produce una gran reparación por el tejido pulmonar y genera la severa insuficiencia respiratoria que vivimos con los pacientes en terapia intensiva. Es decir, la neumonía puede ser producida por virus, el virus de la gripe, el virus sincicial respiratorio, el virus SARS-CoV-2 o bacterias. La bacteria más común es el neumococo. Por eso existe una vacuna contra el neumococo que se llama vacuna antineumocóxica, no vacuna contra la neumonía, porque neumonía puede haber por virus o por bacterias. Pero si protegemos contra el virus, contra la bacteria neumococo, estamos protegiendo la mitad de las posibilidades de infectarnos con esa bacteria. Y es muy importante. También hay otras, la legionela, la moraxella catarralis. Hay muchas bacterias que pueden producir neumonía. Bien, doctor, ¿se demora el diagnóstico de neumonía? ¿Se puede confundir con otra cosa o no? ¿O es claro y preciso? ¿El médico tiene que saber que es, si es o no neumonía? Exactamente. El médico tiene todas las herramientas para hacer el diagnóstico de neumonía, con la historia clínica, con la auscultación, con la percepción clínica. ¿Qué tiene la neumonía? Tiene fiebre, tiene tos, expectoración, en algunos casos no tanta expectoración. Muchas veces al auscultarlo escuchamos ruidos especiales que nos hacen pensar de que hay una neumonía, y con una radiografía de tórax de frente y de perfil podemos saber si realmente tenemos neumonía. Quienes demoran el diagnóstico muchas veces son los pacientes o los padres de los niños que piensan lo que usted me preguntó al principio. Tiene un simple resfrío, tiene un cuadro catarral. Entonces, esa demora en el inicio del tratamiento con antibióticos en el caso de las bacterias o con otros medicamentos en el caso de los virus, es lo que hace que la neumonía pueda llegar a ser grave y fatal. Por eso siempre recomendamos a los pacientes, no vaya a la farmacia a comprarse antibióticos, sino que consulte al médico. Claro. Argentina tiene un sistema de salud gratuito que podemos consultar en cualquier lugar, en un centro de salud, en una guardia, sin ningún problema.
La Claro. mayoría de las personas tienen cobertura de las obras sociales. No es como en otros países donde depende de que tengamos dinero o no para ir al médico. Doctor, siempre relacionamos neumonía con la época invernal. ¿Puede darse, por ejemplo, en la temporada estival, casos de neumonía o no? Por supuesto, porque no tiene que ver con el frío. No. La neumonía se produce por un virus o una bacteria. No obstante, en la época invernal, al encerrarnos las personas por el frío, al calefaccionar y no ventilar y no usar barbijo el que está enfermo, se producen más contagios y es más frecuente que exista la neumonía en el invierno que en el verano. Hemos aprendido durante la pandemia y se demostró claramente, y creo que tenemos que recordarlo, que mientras usamos barbijo, no hubo reuniones y aglomeraciones de gente, bajaron las enfermedades respiratorias. El encierro fue necesario para evitar más muertes de las que hubo. Por eso tenemos que aprender que si hoy alguien está enfermo, esa persona debe ponerse barbijo, no debe ir a trabajar, no debe estar en reuniones sociales. Hasta que eso no se aprenda, esa persona enferma va a contagiar a algún otro y tal vez va a contagiar a un vulnerable que encima es algún familiar que quiere mucho y tal vez se muera por una neumonía. Claro, pues todo depende del estado de salud de la persona, ¿no? Bueno, tener ese virus o esa bacteria que le genera la neumonía, debe ser también depender, digamos, en general, cómo está su organismo, ¿no? Exactamente. El nivel de prevención y de inmunidad primaria, es decir, la que tiene cada persona por su genética, y el nivel de prevención secundaria o inmunidad secundaria gracias a las vacunas, va a hacer que esa persona esté preparada o no para infectarse con algún virus o bacteria que puede ser fatal para su vida. Bien, bien, bien. Bueno, doctor, para repasar entonces, la neumonía ya cuando hay fiebre ya puede ser neumonía entonces, ¿no? Decía usted, uno de los síntomas. Fiebre, tos, dolor en el tórax, puede ser una neumonía. Hay que consultar con un médico que es quien va a determinar si es un cuadro banal, pasajero o puede ser fatal para su vida y debe recibir un tratamiento urgente. Bueno, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que tengan problemas, digamos, de pulmones, ¿no? Gente que es fumadora, gente que sufre de asma, de alergias. ¿Estas pueden ser más afectadas que otras? Como dijimos al principio, el grupo etario de los niños y los mayores de 65 años o las personas con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, insuficiencia cardíaca, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunosuprimidos por tratamientos de trasplante pulmonar o de cáncer, son personas más vulnerables, decimos. Claro. No quiere decir que se van a enfermar, pero son vulnerables. Esas personas deben recibir las vacunaciones totalmente gratuitas que tenemos en el país. Existe un listado, esas personas pueden ir a cualquier centro de salud Bien. y vacunarse gratuitamente. Por eso es importante difundir esto. Bueno, por eso le agradecemos su gentileza de atender a Canal 6, doctor, como siempre, y poder charlar de estos temas de salud tan importantes, ¿no? Y en la medida que la gente esté informada pueda prevenir y pasar de un estado tal vez normal a un estado grave, ¿no? En la medida que esté informado puede actuar, puede accionar. Para mí, además de un placer charlar con ustedes, es una obligación como médico difundir estos conocimientos. Muchas gracias, doctor Larrategui, muchas gracias. Hasta luego. Bien, no todos los médicos opinan lo mismo.